Bienvenidos, un gusto nuevamente podernos encontrar en este estudio semanal donde estamos estudiando, comprendiendo, descifrando las doctrinas de la vara del pastor o los davidianos. Allí en un examen y en un estudio minucioso en cuanto a sus doctrinas es lo que estuvimos viendo estos sábados, ¿sí? Que estamos tocando estos temas por la mañana. Así que antes de entrar al tema, vamos a poder dirigir, que Dios pueda dirigir nuestro estudio, vamos a encomendarnos mediante su Santo Espíritu. Santo Dios, Santo Padre, agradecido Señor por tu bendición siempre presente. Y ahora en este día de sábado te pedimos, te suplicamos que tú puedas dirigirnos mediante tu santa palabra en la comprensión correcta que tú has dado a tus santos profetas. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí entonces vamos a entrar. Estuvimos viendo un poquito la semana pasada, estuvimos viendo allí ese encuentro que le pidió la Iglesia Adventista mediante las enseñanzas de Víctor Houteff y especialmente en estas últimas clases que estuvimos viendo sobre la matanza de Ezequiel 9. ¿Recuerdan? Ese uno de los textos que estamos analizando. Una de las doctrinas, columnas vertebral de los de la vara del pastor o davidiano. Y allí van anexando otros eslabones para comprender unas cuantas doctrinas más de las que a veces nosotros desconocemos, en una comprensión no total y a veces por nuestra falta de tiempo, a veces entonces nos dejamos engañar mucho más fácilmente sin llegar a comprender, a examinar todo en su totalidad. Entonces, allí vamos a, manera de introducción, a repasar un poquito entonces allí Ezequiel capítulo 9. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. En esta enseñanza en la que se basaba Víctor Houteff en cuanto a la matanza literal, ¿sí? Los textos generalmente los cuales se apoyaban, uno de ellos se encuentra allí en el libro de Éxodo. No solo el texto, sino el acontecimiento es lo que le sirvió de trampolín a Víctor Houteff para mostrar que luego de poder en el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y estaba por acontecer estas plagas sobre todo el reino, sobre todo el imperio, sabemos que luego fue liberado después de la 10.ª plaga. La 10.ª plaga incluía poner allí hacia el pueblo de Dios en sus dinteles, poner la sangre de un cordero, pues iba a pasar el destructor allí con esa 10.ª plaga de los muertos, los que iban a morir, los que serían los primogénitos en Egipto. Así que allí Víctor Houteff simplemente comparó, ¿no? Allí luego de un sellamiento ocurría la matanza. Estos son textos que él fortalecían su doctrina. La matanza literal de Ezequiel 9, la cual él puso un año específico allí de lo que hemos estado examinando en las profecías que él expuso y que luego también apuntaló su esposa Florence Houteff. Y allí entonces la iglesia le pidió en 1942, la conferencia general, el 15 y 16 de diciembre, querido hermano Andreasen, solo unas líneas para decirle que los hermanos aún desean
que escriba la respuesta a la vara del pastor. ¿Sí? Estoy leyendo allí. Y creen que usted es el hombre mejor calificado para realizar esta labor. El comité votó hoy para autorizarlo a viajar a la sede del movimiento de la vara del pastor en Texas, cuando pueda ausentarse del seminario y pasar allí tanto tiempo como considere prudente. Creemos que su idea de salir y enfrentar al león en su guarida es excelente y nos complace cooperar con usted en este asunto y cualquier forma posible para que su trabajo sea un éxito rotundo. Carta del archivo a W. H. Branson, vicepresidente general, que le enviaba a Andreasen, uno de los pastores, eruditos, escritores más prominentes que tuvo la Iglesia Adventista. Allí entonces respondía la carta Andreasen. Estimados hermanos, visité el Monte Carmelo, donde la gente de la vara del pastor tiene su sede, los días 15 y 16 de diciembre de 1942. El anciano F. D. Wells, presidente de la Conferencia de Texas, me acompañó en su automóvil desde Fort Worth y estuvo presente en la entrevista del 15 de diciembre. Al anochecer de ese día, él partió hacia su casa, mientras yo me quedé a dormir y tuve una entrevista con el señor Hutef al día siguiente. Fue así entonces que la historia, posiblemente no muy conocida, entre el encuentro, una charla entre Víctor Hutef, líder, presidente de la vara del pastor, de la iglesia de la vara del pastor, y M. L. Andreasen, pastor y escritor y erudito de la iglesia adventista. Esto está muy interesante, mis queridos hermanos. En el primer volumen de la publicación La vara del pastor se encuentra lo que se denomina una lista parcial de los pecados de la iglesia adventista, decía Andreasen. Se mencionan 12 pecados. Esta lista se amplía en publicaciones posteriores. En realidad, todo su movimiento es insano, analfabeto, presuntuoso y me temo corrupto y diabólico. Sin embargo, esto no nos ayuda en nada. Los escritos del señor Hutef, que he examinado con cierta crítica durante los últimos meses, evidencian una mente confusa. Ofrece interpretaciones fantásticas de las escrituras y a veces citando los escritos de la señora White y en otras ocasiones sin ninguna autoridad, salvo su propia inspiración inferida. Esto, hermano, podría entrar en un cuadro, en un marco de calumnia, pero estamos hablando de un hombre de buena reputación que poseía la iglesia adventista de comprensión aguda. Así que no creo poder enmarcarlo de esta forma. Así que es muy interesante lo que él opina y tiene peso, ah, salvo su propia inspiración inferida. Allí, sobre las interpretaciones que él da, Víctor Hutef, perdón, perdón, sobre las interpretaciones que él da, hay la interpretación de ciertos simbolismos que le llama la atención a él, que son ciertamente peculiares. Por ejemplo, les nombro algunos de los tantos que hay. Trigo, símbolo de la fe. Cebada, símbolo del espíritu. Frijoles, símbolo de la gracia. Lenteja, tipo de la doctrina del bautismo por inmersión. Mijo, símbolo de los 2300 días. Espelta, símbolo del sábado en relación con el santuario. Esto fue lo que dejó en constancia M. L. Andreasen. Cuando se le pregunta al señor Hutef sobre la interpretación del símbolo específico, como por ejemplo los frijoles, ¿qué eran los frijoles para él?
símbolo de la gracia. Responde, bueno, dice Víctor Houte, ¿crees que representa, bueno, ¿qué crees que representan los frijoles? Le dice a Andreasen. Si no hay una respuesta inmediata, dice, de acuerdo, tú no sabes qué significan los frijoles. Yo sí. Interesante, ¿no? Las personas honestas se desvían del camino, continúa su relato Andreasen, debido al llamado de la vara del pastor a reformarse. Es interesante que este método lo he notado en varios predicadores. Obviamente que los predicadores de la vara nunca se dan a conocer. La única forma de descubrirlo es escuchar de forma detenida el mensaje, y otra de las cosas que los delata son los dibujos que ellos utilizan, los mismos textos que utiliza Víctor Houghton, generalmente utilizan lo mismo. Y siempre hablan de reforma, hablan en contra de los pastores, todos los pastores no sirven, la teología no sirve, y entonces cuando uno dice, cuando ellos ya sembraron la duda, los pastores no sirven, la teología no sirve, ¿quiénes sirven? Entonces uno llega a la bueno, si nada sirve, usted es el único que sirve, entonces ayúdame a entender la Biblia porque usted es el único que sirve, ¿me entiende? Eso es una simple deducción a la cual ellos quieren afrontar y llegar. Y al señalar prácticas que no toleramos y que aún existen dentro de la denominación. Entiendo que una de las razones por las que Dios permite la entrada de herejía es para llamarnos de nuevo a la palabra y a su estudio. Si fallamos en esto, Dios tendrá que hacer su voluntad de otra manera. La comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues Satanás ha distorsionado el carácter de Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente revestido de los atributos de Satanás. Y hombres y mujeres que han estado buscando la verdad, han considerado a Dios durante tanto tiempo bajo un aspecto tan falso que es difícil despejar la nube que oscurece la gloria de Dios desde su propia perspectiva. Decía Mensajes Selectos. Víctor Houteff decía en tanto de sus escritos, si hubieran aceptado el mensaje de la vara, no habría necesidad de una matanza que cayera sobre los infieles. Lo que él busca es que nosotros aceptemos el mensaje de la vara. Si no aceptamos el mensaje que él trae de reforma de la iglesia, de la vara del pastor, nosotros estamos destinados a caer en la matanza literal por ser catalogados infieles. ¿Me entienden hasta dónde llega su doctrina errónea? Y allí, entre las enseñanzas de la matanza, allí entonces, como yo les dije, vienen otros eslabones que se van uniendo. Y allí entonces entra el de los 144.000. Bueno, aunque la mensajera del Señor nos ha dado suficiente y sólido consejo en cuanto a no indagar si son literales o simbólicos, el pueblo ha persistido en seguir desperdiciando fuerzas a ver si son literales y simbólicos. Los miembros de la vara, los predicadores de la vara del pastor o davidiano, también han desoído este consejo, mis queridos hermanos. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En cuanto a lo peculiar de ello, dice, si la iglesia como cuerpo, o al menos los líderes de la denominación adventista del séptimo día, hubieran aceptado el mensaje de reforma tal como se le presenta en la vara del pastor volumen 1, no habría necesidad de que esa clase cayera como los 5 hombres con las armas de destrucción. Es la recepción o el rechazo del mensaje lo que va a determinar el destino de las dos clases, como se describe en el siguiente testimonio. Y allí cita Primeros Escritos, página 270, la vara del pastor, volumen 2.
Como les dije, ellos comparan, bueno, si el Antiguo Testamento ocurrió un evento donde hubo un sellamiento un, de la sangre sobre los hijos de Dios y luego vino la matanza, lo mismo va a ocurrir ahora. Ellos no aplican a eventos históricos que se hayan cumplido con Ezequiel 9 allí en el año 607 antes de Cristo, cuando Babilonia conquistó ese lugar. Ellos directamente no aplican a eso. Y entonces, con la matanza, allí viene este eslabón que yo les nombré en cuanto a, nombramos Apocalipsis capítulo 8 verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 8 verso 1. Y esto lo encontramos en el contexto de los sellos. Recuerden que los sellos están detallados en Apocalipsis capítulo 6, ¿sí? Allí podemos encontrar, allí podemos encontrar los sellos, ¿sí? Y nosotros luego podemos hacer un estudio como tarea de estudiar cada uno de los sellos que nos van a ayudar a la comprensión de no solo reforzar nuestras creencias, sino también entender cuando nos están enseñando algunas cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Allí en el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis podemos encontrar el primer sello. Ah, el versículo 3 encontramos el segundo sello. En el versículo 4 salió un caballo bermejo. Allí encontramos el tercero. eh, Perdón, y después dice, cuando abrió el tercer sello, el bermejo se refería al versículo 4 al segundo, y el tercero se encuentra en el versículo 5 del caballo negro. Luego el versículo 7, hablando del cuarto sello, sería el último representado en un caballo, que es el caballo amarillo, versículo 7, 8. Y luego, versículo 9, aparece el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Y luego en el versículo 12, allí aparece el sexto sello. Y luego saltamos a Apocalipsis capítulo 8, donde encontramos el séptimo sello. Entendemos nosotros, si queremos saber dónde estamos situados en la cronología histórica, irnos al sexto, séptimo sello. El séptimo sello, los eventos del séptimo sello todavía no han sucedido, pero cuando leemos el versículo 12 hasta el 17, podemos entender que el sexto sello tiene un cumplimiento parcial, porque dice el versículo 12, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Estos son eventos parciales que han sucedido en la historia. Sigue diciendo, versículo 3, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Allí estamos hablando 1833. Estos eventos entonces se han cumplido, pero después entramos en el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie.
Entonces entendemos que hay un cumplimiento parcial del sexto sello y luego aparece el séptimo sello, conocido como la media hora de silencio que trae incluida. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, la explicación, la interpretación que ellos dan sobre esta media hora de silencio. Aquí vamos a escuchar, yo les voy a hacer escuchar, no es lo mismo que lo diga yo, que ustedes puedan verlo y escucharlo, siempre en lo posible, de por eso colocar ciertos extractos de video para que ustedes puedan escuchar. En este caso, ustedes van a escuchar aquí un predicador davidiano llamado Miguel Martín, que no es otro que el hermano de Enoch Marshall, tan conocido para ustedes. ¿Sí? Allí pueden ver la fotografía, una fotografía reciente, y allí atrás ustedes pueden ver los dos tomos de La vara del pastor tomo uno y La vara del pastor tomo 2. ¿Sí? Pueden verlo allí atrás. No es que yo estoy colocando o diciendo algo que no es. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar lo que él explica. Presten atención la forma que él habla de la matanza de Ezequiel 9, ¿sí? Como lo dice él. Aquí escuchamos a Miguel Martín, que es hermano de Enoch Martín. Mediodía, medio año, 3 horas, mes y medio, 1 hora, 2 semanas, media hora, 1 semana o 7 días. Así es. Así que lo que vemos aquí es de que la media hora profética significa, representa 1 semana. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que entre el sellamiento y el comienzo del juicio de los vivos, o entre el sellamiento y el comienzo del fuerte pregón, va a haber una semana especial. Una semana, media hora, 7 días, en que Dios realizará algo en esta tierra que tiene que ver con nosotros, su pueblo. ¿Qué tiene que ver esto? Y pongan mucha atención, hermanos, porque usted podrá rascarse la cabeza o decir, ¿qué está diciendo ese hermano? ¿O quién se cree? Y ni cerca de siquiera pensar que sea profeta o algo por el estilo. Nada de eso. Pero si ya vimos que la media hora de silencio no es la segunda venida de Cristo, no representa su segundo advenimiento, y es un evento que está entre el sellamiento y el fuerte pregón. Ahora, en esta tercera parte de esta serie, estamos viendo que la media hora de silencio literalmente representa 7 días, una semana literal. Pero ¿cómo podemos hacer una aplicación correcta? Bueno, antes de hacer la aplicación, antes de profundizar y dar las evidencias, usted debe de entender, hermanos, que estos temas son profundos. Por eso dice, yo siempre me he preguntado esto. Estoy leyendo testimonios para los ministros. Yo quiero que analice bien este punto, hermanos. Algunos dicen, no, lo que está enseñando el hermano no es lo que dicen nuestros teólogos. Y la verdad es que tienen mucha razón. Nuestros teólogos dicen muchas cosas que ellos aprenden en teología. Yo lo que estudio lo aprendo de la Biblia y del espíritu de profecía. Así que ellos estudian teología. Ok, escucharon allí. Él, usted esperará escuchar directamente que él diga, bueno, los 7 días tiene que ver con la matanza, pero es que no es la forma del trabajo de ellos. Algunos por ahí pueden expresarlo con un poquito más de énfasis, dando a entender, pero generalmente siempre su trabajo va a ser de forma solapada, consiguiendo, tratando de obtener su confianza para luego poder enseñarle las doctrinas realmente de Víctor Jutef. Aquí Miguel Martín, ¿sí? Aquí Miguel Martín nuevamente usa una de las técnicas que generalmente usan los davidianos, que es socavar, hablar mal en contra de la teología,
¿Saben lo que, cuando ustedes escuchen hablar mal de la teología significa la doctrina de Dios, sí, y lo que está mal no es la teología, lo que está mal es las interpretaciones de las personas. ¿Qué sería sin la teología con la comprensión que tenía, por ejemplo, Cipriano Valera? Si él no hubiera sabido idioma, nunca hubiéramos nosotros tenido en nuestra mano la tan conocida Biblia del oso o Biblia del cántaro en la lengua española. ¿Me comprende? O si no hubiera sido por Wycliffe, no hubiéramos podido tener allí ejemplares en en la lengua inglesa, la Santa Escritura, o en el italiano y tantas otras lenguas de estos hombres que se han preparado. No hubiéramos tenido el Tectus Receptus directamente desde el latín de los valdenses, que fueron los primeros que tuvieron la Santa Escritura en la Europa, y que de esos textos fue el que tomó Erasmo de Rotterdam, luego Martín Lutero. Entonces la idea de ello es socavar que todos los pastores nos sirven, que toda la teología nos sirve y solamente ellos son los que sirven. Y una vez que han socavado, sembrado la duda, allí entonces encuentran terreno fértil para el ofuscado oyente laico llamado a tener una reforma, pero ¿qué reforma? La reforma de la vara. Mediodía, Volvamos a escuchar otro extracto. una hora, media hora, etcétera, tenemos que aplicar el principio de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 y 6, y nos dice así la palabra del Señor. Yo te he dado los años de su maldad por los números de los días. 390 días llevarás la maldad de la casa de Israel. Presta atención. ¿Cuántos días? 390 días. Esta es otra profecía. 390. Pero noten que la profecía se la está dando en días. Y luego dice el verso 6. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Así que 390 días proféticos más 40 días proféticos. Recalcamos la parte días. ¿Qué significa esto? Capítulo 4, verso 6. Día por año te lo he dado. Esto quiere decir que un día en la Biblia que tiene 24 horas representan un año en la vida literal, en la vida mundanal, en la vida en general. Así que un día profético significa un año profético. Esa es una regla en cualquier parte de la Biblia, a menos que estemos estudiando una parábola. Bueno, allí estaba explicando, sí, la regla que usamos, pero esa regla de día por año, mis queridos hermanos, déjenme decirles que eso no podemos usarlo a mansalva, a cualquier lado, porque si no, por ejemplo, un día yo me encontré en una charla con un testigo de Jehová, y el testigo de Jehová me sacó la regla día por año en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice, y fueron acabados pues los cielos y la tierra, allí entendemos que fueron creados en 6 días, y el séptimo Dios cesó de toda obra. Y entonces el testigo de Jehová me decía
que esos días son días de 1000 años. ¿Y de dónde saca eso? Bueno, el texto dice, día por año te lo he dado. Y después en el Salmo dice que un día para Dios son 1000 años, así que no son días de 24 horas, sino que son días de 1000 años cada uno. En total son 7000 años, ¿sí? Entonces, no podemos usar a cualquier cosa que vuele o se arrastre la regla de día por año. Ahora, es interesante, yo no sé si ustedes notaron, por eso que a veces hay que examinar cada cosa que ellos dicen, porque es muy solapado. Él nombró 390 más 40, pero no explicó por qué dijo eso. Y allí luego explicó la, la regla de día por año. Pero ellos tienen una profecía que está sacada de la Biblia, pero obviamente que ellos la tergiversan. O sea, 390 más 40 nos da 430. Y pastor, ¿qué son esos 430? Ah, interesante por qué él tocó eso. Vayan prestando atención, hermano, porque es así como entran los engaños, de forma solapada como lo hacen ellos. Vamos al otro video. Seguimos escuchando a este predicador davidiano llamado Miguel Martín. No es Enoc Martín, es el hermano. Él era más conocido que Enoc Martín, ¿sí? Listo para enfrentar esa media hora de silencio donde empezará el juicio de los vivos. ¿Cómo empezó el juicio de los muertos? Voces, truenos y relámpagos. ¿Cómo comienza el juicio de los vivos? Primeramente el sellamiento de Apocalipsis 7, versículos 1 al 4. Segundo, voces, truenos y relámpagos en unión a un terremoto o terremotos de Apocalipsis 8, 5. En un terremoto la gente vive o muere. Quiere decir que la media hora de silencio no solamente es un cambio de juicio de muertos al comienzo del juicio de vivos, sino que también señala que unos van a ser sellados y otros no van a ser sellados, pero también concluye de que es un asunto de vida o de muerte. En esa media hora de silencio se va a conocer quiénes en el pueblo quedarán sellados y vivos y quiénes en el pueblo antes del fuerte pregón, antes de que se derrame el Espíritu Santo en ese fuego de Apocalipsis 8:5. Se sabrá quiénes de los vivos en el pueblo van a morir, ser cortados o caer en el terremoto. Queridos hermanos, conflicto de los siglos. ¿Lo escucharon, hermano? Por eso que yo podría haberlo dicho, pero yo quiero compartir con ustedes estos extractos donde ustedes libremente lo pueden escuchar, ¿sí? Nosotros no estamos hablando de que estas personas son herejes, son perdidas, no quiero rotular nada de eso, solamente allí despertar a los hermanos para que, de los cuales posiblemente ustedes piensan que son ellos adventistas, pero no son de la iglesia, ¿sí? Ahora, después de saber que usted ya sabe que ellos son davidianos de la vara del pastor y así ahora sabiendo la verdad, quiere continuar escuchando sus doctrinas, bien, pero hermanos, no venga a imponer las doctrinas de ellos dentro de la iglesia adventista y hacerlas pasar como adventista o que nosotros no entendemos la comprensión de ciertas doctrinas que ya fueron establecidas por nuestros pioneros, por nuestros primeros pregoneros de justicia. Allí no le dice matanza, le dice terremoto. Y él coloca el segmento de tiempo antes del fuerte pregón, ¿sí? Antes del sellamiento. Y habla de vida o muerte. Y en un terremoto uno vive o uno muere, dice. Así dice él. Interesante. Y después nombra Apocalipsis 8:5. ¿Y qué es Apocalipsis? Bueno, en el contexto del séptimo sello, él dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso él lo toma literal.
Ahora, ¿me van comprendiendo? Es muy solapada la forma que ellos lo explican. En uno de los libros, ahora hablando del hermano, Enoch Martín, él posee algunos, no son libros, sino que son folletos, ¿sí? Que él fue armando en base a la doctrina de Víctor Hutef. Allí tenemos Apocalipsis, el arte, el perfecto arte profético, ¿sí? Y luego tenemos el testimonio de Jesús. Quiero compartir, a ver, quiero compartir, déjenme aquí donde estamos. Voy a dejar de compartir y voy a compartirle de aquí. Miren, yo quiero compartir esto. ¿Están viendo ustedes? Jerusalén, cuando hablamos de la matanza, ¿sí? Recuerdan que nosotros leímos ahí en la matanza descrita en Ezequiel capítulo 9. Entonces dice, de aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, capítulo 9 de Ezequiel, traían en su mano un instrumento para destruir, ¿sí? Allí habían llegado los verdugos y le dijo Jehová, versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Enoc Martín dice, Jerusalén representa la iglesia adventista. No es que representan los testigos, los bautistas, los católicos. No, 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 no. Jerusalén los adventistas, directamente. Ni tampoco habla de los davidianos. ¿Sí? No habla de los davidianos. Él no los nombra, siendo que las iglesias de los davidianos y de las varas del pastor están divididas en este, más de 30 iglesias, más de 30 células esparcidas por todos los Estados Unidos. Diferentes varas del pastor, davidiano, allí, eh, davidianos de la rama. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y, y el inmundo no volverán a entrar en ti. Este es el libro, el testimonio de Jesús. En estos versos muestra que Jerusalén y Sión representan lo mismo. Las dos están en la misma situación, están dormidos y a los dos les pide que despierten. Si identificamos uno de los dos, sabremos que representan. El profeta Isaías nos da la información. Bueno, pero ahí ustedes ven que yo no estoy dando información falsa, sino lo que muestra en su folleto. ¿A dónde ordena Cristo a los 5 ángeles para matar? Y a los otros, a los 5 ángeles restantes, oí que les dijo, pasad por la ciudad de Jerusalén, la iglesia, ¿qué iglesia? La adventista, en pos de él, y matad sin lástima ni compasión a cada adventista que no haya aceptado el mensaje de la vara. Eso es lo que decía Víctor Hutter. ¿Cuáles son las 5 categorías de miembros de la iglesia que morirán con las armas? No, increíble, hermano. Esto la iglesia adventista jamás lo enseñó. Comenzaron pues de los varones ancianos que estaban delante del templo. Y él, esto es una forma mecánica de meter en nuestra mente la doctrina que ellos quieren. ¿Quiénes son los únicos de la iglesia que no morirán? Matad viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta el exterminio. Pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Bueno, se imaginan quién tiene la señal, ¿no? La señal son los davidianos del séptimo día. ¿Sí? Y bueno, ahí terminaría. Y luego pasamos a Apocalipsis. Esperen un segundo. El perfecto arte profético. Y aquí dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Lo primero que tenemos que establecer es que esta media hora no es la segunda venida de Cristo. Es lo mismo que dice el hermano.
Cristo vendrá a traer a su pueblo redimido para trasladarlo al cielo por 1000 años y ya no habrá gracia. Leamos lo que dice Apocalipsis 8:3, el otro ángel con un incensario. Ahora fíjense del versículo 5, cuando lanza el incensario, ellos lo toman como las llamas que caen a la tierra. Obsérvese que después de la media hora de silencio llega un ángel al santuario y se paró junto al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba ante el trono. Primero, cuando se cierre la gracia, cuando termine el juicio dentro del santuario celestial, nadie va a poder entrar. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 15:8. Y el santuario lleno de humo procedente de la majestad de Dios y por su poder, y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Obsérvese que después de la media hora de silencio llega el ángel, ofrece las oraciones de todos los santos. Todavía entra el ángel al santuario después de la media hora de silencio, implicando que todavía no se había cerrado la gracia, implicando que todavía la sesión de juicio en el santuario celestial. Y vamos un poquito más adelante, a la segunda columna. Todavía otro dato más, Apocalipsis 8:5, del cual leyó, y acá estamos. ¿Sí? Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Obsérvese que después de la media hora de silencio, el ángel que entra en el santuario todavía toma el fuego del altar y lo lanza a la tierra. Todo estudiante de la Biblia sabe que fuego representa al Espíritu Santo. Eso se puede ver en Hechos 2:3. Dice, se les aparecieron lenguas de fuego, símbolo del Espíritu Santo en poder. Cuando el ángel, después de la media hora de silencio, lanza el fuego del altar desde el santuario celestial a la tierra, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y así dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Interesante, derramaré mi espíritu, el fuego desde el santuario. Ahora, déjenme, porque esto, hermanos, hay que entenderlo obviamente a la luz del santuario. Primero, que no se lanzaba fuego. Tenemos que entender, sí, obviamente, por eso es que la Biblia hay que escudriñarla. Cuando una de las entradas donde salía específicamente el, la entrada y la salida del incensario. El incensario era un instrumento que se manipulaba diariamente. Y allí estamos hablando de los incensarios de bronce. El día de expiación se manipulaba el incensario de oro y tenía dos movimientos. Uno era la entrada y otra era la salida. Al entrar, el incensario, por un lado, y en la otra mano, la pala con carbón. El incensario en sí no era que producía fuego. Tenemos que entender esto, hermanos, si no, allí es donde al no, al desconocer el tipo de lo que se realizaba en el santuario, y hermanos, les puedo nombrar mucha bibliografía, por ejemplo, vayan allí sin más, yo les nombré a M. L. Andrasen, vayan a leer el libro de M. L. Andrasen sobre el santuario. Cuando retiraba el incensario, en ninguna forma era fuego. Estamos hablando cuando era retirado el incensario. Ya estamos hablando de
casi los últimos momentos del día, porque el día de expiación duraba desde la tarde del día anterior hasta la tarde del día posterior, duraba un día. Y ese carbón que sobraba del incensario era derramado sobre los cuatro puntos del altar del sacrificio o altar de bronce, que estaba situado en la parte fuera de lo que es el santuario o tabernáculo de reunión, fuera de lo que ustedes conocen como lugar santo y lugar santísimo. O sea que, mm, aunque diga allí la Biblia fuego del altar, debemos entender qué forma el fuego. Mm, Hermano, acá es mucha la confusión, una tras otra. ¿Sí? Por eso que a veces ahora, por eso yo a veces entiendo por qué están en contra de los teólogos. Claro, porque ellos pueden hacer, desarmar y volver a armar como ellos deseen. El tiempo de ir a predicar toda la nación con poder del Espíritu Santo, todo esto se observa entonces que ocurre en tiempo de gracia y después de la media hora de silencio. Por eso decimos que la media hora de silencio no puede ser la segunda venida de Cristo, porque después de la media hora de silencio todavía se hacen actos de gracia de salvación. Silencio en el cielo, donde no menciona la media hora de silencio en el cielo. Antes de la media hora de silencio, durante la media hora de silencio y después de la hora de silencio. ¿Qué ocurre? Y del trono salían relámpagos, trueno y voces. La media hora de silencio es tiempo profético. Y ahora allí lo que explica Enoch Martín, 24 o 12 meses. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que son casi media hora, casi media hora. Otro momento vamos a estar explicando qué tiene que ver el significado de la media hora de silencio. Pero ellos le dan un énfasis totalmente literal a la comprensión. Y él repite lo que su hermano también dijo, para que ustedes noten que es doctrina davidiana, no es doctrina adventista. Y sin ir más lejos, hágase la pregunta por qué él nombró 390 más 40 años de la profecía del Antiguo Testamento. Eso nos da una fecha. Mm. Vamos a salir de aquí, vamos a dejar de compartir aquí y vamos nuevamente, ya estamos llegando, el tiempo es tirano. Vamos a ir entonces a dónde estábamos acá. A ver, espera, vamos allí. Estábamos aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que muestran los escritos. Ahora, déjenme, vamos a escuchar lo que él lo explica. Ya lo leímos, pero ahora vamos a escuchar lo que él De dice. estos 7 días literales o la media hora de silencio profética, se va a estar realizando el juicio de los vivos en la tierra. Y aquí va a estar gritando el valiente. Hermano, pero ¿por qué usted está diciendo que los 7 días de la media hora de silencio son los días de la purificación de la iglesia? Bueno, les voy a llevar a citas de la Biblia y luego a citas del Espíritu de Profecía. ¿Qué les parece? Si hasta aquí han comprendido esta sección. Bueno, allí ustedes pueden ver cómo él explica detalladamente, pero yo digo, tiene en cuenta él que es casi media hora. ¿Y por qué hace tanto énfasis en los 7 días que arroja toda esa suma que ellos hacen, esa conversión de día por año, les arroja una semana? ¿Y qué hacen con esa semana? Bueno, es el tiempo en que durará la matanza. Tenemos el silencio, tenemos el segmento de tiempo, porque él
El silencio en el cielo tiene que ver directamente con el segmento de tiempo de la matanza de Ezequiel 9 sobre la iglesia adventista. Ya lo dijo el hermano de Enoch Martín. Es un caso de vida o muerte. Ahí es el terremoto, matará o quedarán vivos algunos. Bueno, en la matanza mueren los adventistas del séptimo día por no aceptar el mensaje de la vara, porque los davidianos y de la vara del pastor, ellos no van a evangelizar otras doctrinas, a otras iglesias, no, ellos solo van, ellos fueron levantados, según el profeta Víctor Houtef, para dar un mensaje de arrepentimiento a la iglesia adventista que es la Odisea, ellos no son la Odisea. Y entonces entendemos que esa hora de silencio se interrumpe el juicio durante 7 días, la media hora de silencio, y luego se reanuda el juicio. Es lo que enseñan, hermano. Y allí es donde aparecen estos ángeles destructores. ¿Sí? Por cierto, estos ángeles destructores, ellos no lo toman históricamente como lo que ocurrió en el año 607 a.C., 607-612, en algunos libros históricos. Ahora, otra cosa que ellos nombran, en Apocalipsis 8, en la media hora de silencio, ellos hacen énfasis en la conexión de la hora de silencio con la matanza de Ezequiel 9, usando la figura del santuario terrenal. Cuando hablamos del santuario terrenal, mis hermanos, no solamente debemos estudiar, como en este diagrama, el santuario de Moisés. No fue el único santuario que existió aquí. Aunque era un mobiliario hecho de forma transportable, luego tuvimos el templo de Zorobabel, el templo de Salomón y el templo de Herodes. Todos esos fueron también instaurados por el Señor. Las directrices fueron dadas por Dios. Sería bueno estudiarlas en conjunto, ¿sí? Eso es lo que debemos entender. Ahora, ya estoy terminando porque el tiempo, se va el tiempo, hermano, increíble. En estas clases de estudios que vamos, no podemos correr mucho. Aquí tenemos el altar del incienso, que estaba situado en el lugar santo. En el capítulo 8, al comenzar, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. La traducción de trompeta no es la correcta son 7 shofar, 7 cuernos de carnero. El abrir el séptimo sello, entendamos entonces cuando tenemos la comprensión total de los 7 sellos, el abrir el séptimo sello, quebrar, porque también habría que entrar, nosotros tendríamos que comprender qué, qué es un sello y qué es un libro y por qué este libro tenía 7 sellos. Los sellos se desquebrajan, debe ir sello tras sello hasta llegar al último. Luego debe abrirse el libro, debe leérselo, un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. No quiero entrar en eso porque nos llevaría un tiempo del cual carecemos, mis hermanos. Pero todo eso después, si quisieran ustedes ahondar sobre eso, vayan directamente a nuestro canal de La Luz de la Verdad Presente, allí con Daniel Pinto, en el canal de YouTube o por Facebook me pueden ubicar y pueden
luego encontrar estos temas que están detallados. Allí tienen una serie del Día de la Expiación de 12 temas de casi 2 horas, 3 horas cada tema, donde iban a encontrar diagramas, dibujos, y esto se les va a explicar mejor. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos acabó. No puedo seguir ahondando como quisiera. Mis queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio de poder descifrar los engaños, las doctrinas de la vara del pastor o los davidianos, las enseñanzas de Víctor Jutef, que están hoy en día predominando, invadiendo nuestra iglesia. Así que, Dios mediante, vamos a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido por las muchas bendiciones que tú nos has dado en este día. Gracias por tu compañía siempre presente. Santo Dios, bendice a todos nuestros oyentes que nos acompañan semana tras semana en cuanto a estos estudios, con el fin no de ofender, con el fin no de dejar a estos hermanos a un costado o colocarnos en un rótulo de que ellos nunca van a ser salvos. No, lejos esté de nosotros, sino solamente mostrar la verdad para que luego los miembros de la iglesia puedan decidir ya sabiendo la verdad, no siendo engañados o estafados o confundidos. Debemos ser lo más transparentes que podamos según nuestro alcance de nuestra mano. Gracias, Señor. Tu bendición, tu Espíritu Santo puede acompañar a los miembros, sus hogares y en sus actividades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Nos encontraremos la próxima semana desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Bendiciones, que el Señor me los bendiga.